La paz de Dios, amados hermanos. Damos gracias a Dios porque nos permite poder estar nuevamente a través de estos medios compartiendo con ustedes este culto de alabanza y adoración. Le invitamos, amado hermano, a que oremos en esta hora y que roguemos a nuestro Dios que Él sea el centro de este culto y que permita que esa transmisión pueda llegar a muchos lugares. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, mi Señor, sé tú el eje de este culto, mi Dios. Sé tú, mi Señor, el que dirija cada uno de nuestros pasos, cada una de nuestras palabras, Señor. Cada uno de los miembros, oh Dios, que ha puesto su corazón y su servicio a tus pies, mi Dios. Úsalo, mi Señor. Que podamos, oh Señor, darte lo mejor de nosotros. Tú sabes, oh Dios, cómo viene nuestro corazón. Tú sabes, Señor, cómo está nuestra vida. Pero te ruego, mi Señor, que en esta hora podamos dar lo mejor, que podamos dar, Señor, de gracia, Señor, lo que tú nos has dado de gracia, Padre Santo. Te ruego, Padre, sé tú en medio de la alabanza, manifiéstate, mi Señor, y permite que pueda llegar a muchos lugares esa transmisión. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén. Amado hermano, le invito a que abra las Sagradas Escrituras en el libro de los Salmos, en su capítulo 150, y demos lectura a este salmo. La palabra de Dios dice así: Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Y en esta hora, amados hermanos, nosotros somos seres que respiramos y vamos a darle gloria a nuestro Dios con este himno número 11. Hosana, hosana. Sea su nombre. Y vamos a cantar también, amados hermanos, este himno número 184.
que la letra dice, cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Que nuestra vida siempre anhele estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Cerca, cerca, oh Dios, de ti. Cerca yo quiero mi vida llevar. Cerca, más cerca, oh Dios, de ti. Cerca tu gracia me puede salvar. Cerca tu gracia me puede salvar. Cerca, más cerca, vuelvo brazos. Solo, Señor, yo te puedo ofrecer. Solo mi ser, contigo te doy. Puedo contigo la paz ofrecer. Puedo contigo la paz ofrecer. Cerca, más cerca, Señor, de ti. Quiero ser tuyo, dejando el pecado. No sé si pocas manos aquí. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Todo, Señor, pronto quiero dejar. Cerca, más cerca, mientras el ser y busque tu paz. Hoy cuando el cielo ascender, yo para siempre contigo estaré. Y así como estamos, amados hermanos, desde el lugar en donde se encuentre, le invito a que adore con todo su corazón al único que nos puede dar la vida. Mi Señor, bendito sea tu nombre. Mi Señor, gracias, porque solamente en ti podemos decir que encontramos la paz. Gracias, Señor, porque nos has dado una razón para existir. Bendito sea tu nombre, mi Señor, porque sin ti, mi Señor, estábamos perdidos. Porque nuestra vida, nuestro corazón no tenía ninguna razón, no tenía un rumbo fijo, Señor. Pero contigo, Señor, podemos encontrar, Señor, ese camino de vida, esa verdad, Padre Santo, esa salvación. Bendito sea tu nombre para siempre, mi Señor. Tú eres el único que merece la gloria, tú eres el único que merece la honra, mi Señor. Tú eres el único que merece que la tierra glorifique tu nombre, mi Señor. Bendito seas, oh poderoso de Israel, mi Señor. Oh gigante poderoso, bendito seas, mi Señor. Bendito sea tu nombre para siempre, mi Señor amoroso, mi Cristo misericordioso. La gloria
nosotros, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Y la palabra de Dios, amados hermanos, en el libro de los Salmos, en su capítulo 9, en su versículo 1, 2 y 3, dice de la siguiente manera: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y a eso hemos venido, y desde donde quiera que se encuentre, amado hermano, que este propósito esté en su corazón. Coro 146. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente. No sabemos cuántos años vayamos a vivir, amados hermanos, pero que los que vivamos sean alabando a nuestro Dios. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Y digno de suprema alabanza, es su grandeza, es inescrutable, cada día te bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Es su grandeza, es inescrutable, cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Amén, gloria sea nuestro Dios. Y la palabra de Dios, de igual manera, en el libro de los Salmos, en su capítulo 91, dice de la siguiente manera: El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y en esta hora, amados hermanos, cantemos con todo nuestro corazón este coro. El Espíritu de Dios está en este lugar. Y después de cantar este coro, amados hermanos, vamos a orar por las necesidades, porque nuestro Señor tiene cuidado de los que son suyos, de su pueblo. Coro 67. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consumir
Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, mi Señor, en tus manos ponemos todas las pruebas, todas las luchas y aflicciones, Señor, toda enfermedad, oh Dios, toda tribulación, Padre Santo, que esté afectando nuestra vida, Señor. En tus manos ponemos toda herida, mi Dios, tanto de exterior como interior, mi Señor, porque solamente tú, oh Dios, eres el médico divino, porque solamente tú eres nuestro sanador, Padre Santo. Mi Señor, tú eres el que provee para toda necesidad, Padre. Si hubiera algún hogar que no tuviera para comer, si hubiera algún hogar, Señor, que no tuviera para cubrir sus necesidades básicas, Señor, ten misericordia, Padre Santo. Ten piedad, Señor, de todo corazón afligido, mi Señor. Ten piedad, Señor, de toda mente, Señor, que necesita paz, Padre mío. Ten piedad, Señor, de tus niños de la calle, mi Señor. Mi Señor, ten piedad, Padre Santo, ten misericordia de todos tus niños que están en la iglesia, Señor. Viven violencia, viven abuso, Padre Santo. De todas tus señoritas y jóvenes, Señor. De aquel joven, de aquel señor, de aquella señorita que ha caído, Señor, en las drogas, que ha caído en la pornografía, en el alcohol, Señor. Ten misericordia de todo aquel que ha caído en la depresión, mi Dios. Ten piedad, Padre Santo, que podamos encontrarte, Señor, en medio de las tribulaciones. Señor, gracias. Gracias por las pruebas, Señor. Porque si no tuviéramos pruebas, oh Dios, quizá nos olvidaríamos de cuán grande y maravilloso eres y no nos acercaríamos, mi Dios. Gracias, Padre mío. Solo te suplicamos, sé tú el que esté con nosotros para siempre y nos ayude a afrontar toda aflicción. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria sea nuestro Dios, amados hermanos. Nuestro Dios está con nosotros, Él lo ha prometido y sus promesas son verdad. Vamos a cantar por último, amados hermanos, este himno número 165, Oh Juventud Cristiana, ve adelante. Himno número 165. Y así preparemos nuestro corazón para poder oír la palabra de Dios. Oh juventud cristiana, ve adelante, luchando por salvar los pecadores, que un galardón eterno has
Padre nuestro que estás en el reino de los cielos. Gracias, Señor, porque tú hablas a tu pueblo, Señor, porque tú nos animas a despertar, a levantarnos, a pelear por esa corona, Señor, a pelear y dar nuestra vida, Señor, para poder rescatar esas almas perdidas, mi Dios. Te suplico, mi Dios, que en esta hora hables a nuestro corazón de lo que tiene necesidad. Sé tú el que use a nuestro hermano Carlito, Señor. Toma, oh Señor, a nuestro hermano Carlos Tizatl. Sé tú, oh Señor, el que hable a través de él, oh Dios. Tómalo en tus manos. Toma en tus manos su vida, Señor, su corazón, su ministerio, oh Padre Santo. Síguele guiando y dándole sabiduría para guiar a tu alianza de jóvenes, mi Dios. Ten piedad, Señor. Ten misericordia. Levanta sus manos, oh Señor, para ganar la batalla. En tus manos está su vida, oh Dios, y también la de todo tu pueblo, que en esta hora abre su corazón para escucharte. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Así dejamos el lugar. Dios. El día de hoy, amados hermanos, tenemos el tema que lleva por nombre Levántate del sueño. Y quisiera pedirle que ahí en su lugar, ahí en su hogar, pudiera buscar la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículo 11, que dice de la siguiente manera: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Cuando nosotros encontramos en esta porción una indicación, una instrucción que refiere a dejar de hacer algo, pero implementar nuevas acciones. Si nosotros en esta hora pudiéramos fragmentar la porción que acabamos de leer, una opción sería la siguiente: dividir la porción que acabamos de leer en 4 partes. La primera, y esto conociendo el tiempo. Esta expresión refiere al conocer, a esa conciencia, a ese conocimiento. La segunda porción o el segundo fragmento que pudiéramos obtener de esta porción que leíamos en Romanos 13:11 sería que ya es hora de levantarnos del sueño, es decir, a ese accionar. Decíamos hace unos segundos, a ese alto que tenemos que hacer algunas circunstancias, algunas situaciones en nuestra vida, pero también a ese trascender que refiere a nuevas acciones. Como tercer fragmento de esta porción que acabamos de leer, pudiéramos encontrar, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Aquello que refiere a esa esperanza que mantiene al cristiano firme, a esa esperanza en la que el cristiano tiene ese anhelo en su corazón de un día encontrarse con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y finalmente, el fragmento 4 sería que cuando creímos, es decir, a un estado de permanencia, a un estado de perseverancia. Quisiera compartir contigo aquello que dice la traducción al lenguaje actual. En la misma porción, Romanos 13:11. Esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Reitero los 4 fragmentos que tomamos de esta porción. A ese conocer, a ese accionar, a mantener viva esa esperanza, pero también a permanecer y a perseverar en el camino de Dios. Por ello, retomando el primer fragmento que sacamos, el primer fragmento refería a, y esto, conociendo el tiempo. Hablamos del conocer. Conocer refiere a una acción que realiza un sujeto con el fin de tener una noción o idea de algo o de alguien. Mediante esto, el sujeto puede decidir, pero también puede actuar en relación a ello, a aquello que conoce.
Es esa conciencia de algo que ocurrió, de algo que está ocurriendo, pero también de algo que está por ocurrir. Esa conciencia, decíamos hace un momento, que permite al sujeto también distinguir una cosa de otra, es decir, aquello que está bien y aquello que no está bien. Ese conocimiento, ese despertar, esa conciencia, decíamos hace un momento, de algo. Gracias a Dios porque el Señor nos ha dado libre albedrío. Y en ese libre albedrío el Señor nos ha dado la pauta para poder decidir de tal manera que no vamos a tomar una decisión engañada, no vamos a tomar una decisión con los ojos cerrados, sino que podemos decidir de manera consciente. Encontramos en la palabra de Dios en Génesis 3:7 una porción que seguramente recuerda, que dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esa conciencia, decíamos hace un momento, ese despertar, aquello que refiere a tener conocimiento de algo. Por ello, en la palabra de Dios, cuando analizábamos este fragmento, decía, conociendo el tiempo, estamos conscientes del tiempo que estamos viviendo. Estamos conscientes de que quizás aquello que creíamos muy lejano, hoy está más cerca que nunca. Tenemos esa conciencia, pero desafortunadamente, amados hermanos, muchas veces, aunque tenemos esa conciencia, no tenemos el anhelo de que aquella acción sea cumplida. Pasando al segundo fragmento que decíamos hace un momento, que ya es hora de levantarnos del sueño. Decíamos a ese accionar. Es muy importante la primera parte que analizábamos. Es muy importante conocer, es muy importante tener esa conciencia, pero que esa conciencia, que ese conocimiento nos lleve a un accionar. Tenemos muchas situaciones a las cuales tenemos que hacerles un alto en nuestra vida, porque desagradan a Dios, porque le ofenden, porque nos están lastimando y que indudablemente en algún momento terminarán por separarnos completamente de Dios. Accionar es hacer lo necesario para que algo cambie. Pasar de una zona de confort a un estado activo. Pasar de un estado del que si con nuestra vida ofendíamos a Dios, ahora nos esforcemos por honrarle. Poner un alto a todo aquello que nos estanca. Poder determinar y poder accionar nuestra vida para hacer las cosas que nuestro Dios nos enseña en su palabra. Cambiar aquello que nos detiene, pero que también nos separa del amor de Dios. Este accionar permitirá emprender nuevas situaciones, nuevas acciones conforme a la voluntad de Dios. Si no había santidad, debemos buscar la santidad. Si no había integridad, debemos buscar la integridad. Si no había servicio, ahora debo buscar servir a Dios con todo mi corazón. Ese accionar, dice la palabra de Dios, ya es hora de levantarnos del sueño. Ya es hora de quitar esa zona de confort para que realmente haya en nuestra vida algo que trascienda. Decíamos hace un momento, es muy importante la primera parte, el conocer, el estar conscientes, pero de nada sirve estar conscientes si no accionamos aquello que sabemos que debemos ponerle un alto, si no accionamos aquello que sabemos que debemos emprender. La palabra de Dios dice en Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Encontramos en diferentes porciones que el Señor nos invita a esforzarnos, a no tener miedo, a emprender nuevas acciones conforme a la palabra de Dios, de tal manera que haya en nuestra vida algo que agrade a Dios, pero también algo que le sea útil de nosotros. Decíamos hace un momento, es importante conocer, es importante tener la certeza de aquello que debo parar en mi vida, de aquello que debo mejorar, de aquello que debo emprender. Pero tenemos que accionar.
aquello que conocemos. Tenemos que accionar aquella conciencia. Decíamos hace un momento que el Señor en su infinita gracia, en su infinita misericordia, nos ha dado a todos nosotros esa oportunidad de poder decidir, de poder determinar. Y si ya conocemos, ahora es momento de accionar nuestra vida. Y si ya nos dimos cuenta que algo está mal, es momento de ponerle un alto. Y si ya nos dimos cuenta que algo en nuestra vida sigue ofendiendo a Dios, tenemos que ponerle un alto. Muchas veces consideramos que tenemos los méritos, que tenemos la fuerza para poder resistir, para poder enfrentar diferentes situaciones. Pero la realidad es que debemos depender cada día de Dios. Tomados de la mano de Dios, podremos accionar y podemos llevar a cabo diferentes situaciones, decíamos hace un momento, para cambiar y para hacer que algo en nuestra vida cambie. Decíamos también en un momento que nuestro Dios nos ha dado esa oportunidad de poder determinar, pero de poder conocer aquello que debemos modificar. Si en este momento pudiéramos hablar de aquellas situaciones, de aquellos pecados de comisión, muchas veces estamos enfrascados en esas situaciones. Algo que sé que no tengo que hacer y lo seguimos haciendo. Pero también existen los pecados de omisión. Aquello que sé que debo hacer y no lo estoy haciendo. Aquello que estoy omitiendo, aquello que estoy dejando pasar, aquello a lo que le estoy esperando que alguien más haga. Por ello dice la palabra de Dios, despiértate tú que duermes. Dice también la palabra de Dios, ya es hora de levantarnos del sueño. Y reitero, ya conocemos, es importante accionar. Pero ¿para qué accionar? Dice la palabra de Dios en este tercer fragmento que sacamos de esta porción de Romanos 13:11, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación. Si pudiéramos resumir esta expresión, el Señor ha puesto en nuestros corazones esa esperanza de vida eterna, ese anhelo, ese deseo en nuestro corazón de que un día el Señor venga por nosotros. Pero la verdad, la realidad es que muchas veces sí, tenemos la certeza de ello, tenemos la conciencia de que Cristo viene pronto, pero hay algo en nuestro corazón que todavía no anhela ese encuentro. Y desafortunadamente tal vez no anhelamos ese encuentro porque todavía hay algo en nuestra vida, hay algo en nuestro corazón que sigue ofendiendo a nuestro Dios. La esperanza es un estado en el que se pretende alcanzar algo, algo que se creía inimaginable, algo que quizás pareciera imposible. Es esa virtud de asumir que por permanecer Dios dará algo, ese galardón, esa vida eterna. Como cristianos, aquello que nos mantiene firmes, aquello que nos mueve, aquello que nos lleva a esforzarnos, es aquella esperanza, pero también esa conciencia de que estamos sirviendo y que debemos honrar y debemos agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mantener viva esta esperanza de vida eterna requiere anhelarlo, desearlo en lo más profundo de nuestro corazón, que realmente en nuestro corazón podamos expresar, como dice la Escritura, sí, Señor Jesús, ven. Que cuando nosotros escuchemos, que cuando nosotros leamos que aquella esperanza está más cerca que nunca, realmente haya ese anhelo en nuestro corazón. Pero también es importante, amados hermanos, el poder modificar aquello que sigue ofendiendo a Dios. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 2, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra arrepentíos, amados hermanos, refiere a lo que mencionábamos hace un momento, a poner un alto en nuestra vida
de algo que nos está afectando, de algo que nos está separando de Dios, a poner un alto a aquellas situaciones que nos están separando de aquella esperanza, o que quizás que conozcamos, ¿verdad? Que esa esperanza está más cerca, que el cumplimiento de aquella promesa está más cerca, pero que todavía en el fondo de nuestro ser tal vez no deseamos que ocurra porque algo en nosotros sigue estando mal. Dice la palabra de Dios, arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Por ello, amados hermanos, es importante retomar, decíamos hace un momento, ya conocemos, tenemos que accionarnos. Aquello que conocemos tenemos que ponerlo en práctica. Aquello que sé que ofende a Dios, debo dejar de hacerlo. Mediante esto, nosotros podemos tener viva esa esperanza en nuestros corazones. Podemos tener vigente esa esperanza de vida eterna en nuestras vidas. Pero también podemos contagiar a otros para que quieran experimentar, para que quieran vivir esa promesa, esa bendición, ese anhelo que hay en el corazón del Hijo de Dios. Finalmente, el cuarto fragmento dice que cuando creímos, hablamos entonces de una acción pasada, que en esta hora quisiera retomar aquel momento, ¿verdad?, en el que nosotros reconocimos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Indudablemente ese momento ha sido trascendente, pero desafortunadamente, amados hermanos, en múltiples ocasiones, ese acto tan maravilloso, ese perdón que recibimos, se queda estancado porque no accionamos, porque esa situación se ha vuelto solamente un recuerdo, algo que ocurrió, pero que tal vez no ha dado fruto en nuestra vida. Por ello, cuando encontramos esta expresión, este fragmento, que cuando creímos, podemos entender aquel efecto permanencia, aquel efecto de perseverancia, aquella fidelidad a Dios. En la palabra de Dios encontramos que nuestro Dios es fiel, pero la pregunta de siempre ha sido, ¿cuánta fidelidad hay en nosotros? ¿Cuánta fidelidad hay en nosotros para poder accionar y poder determinar firmemente el rumbo de nuestra vida? Permanecer significa mantenerse firme, sin cambio, que así como en un momento quizás derramamos lágrimas e hicimos promesa al Señor, que nos sigamos esforzando para mantener viva esa esperanza. También refiere a que no haya algo en nosotros que nos haga titubear. Mantenernos firmes, constantes, de tal manera que haya en nosotros algo que distinga nuestro ser, algo que distinga nuestra esencia como hijos de Dios. Mantenernos firmes y constantes en nuestra forma de ser, pero también en nuestra forma de obrar. Decíamos hace un momento, recordamos quizás aquel momento de entrega, aquellas lágrimas derramadas, aquella herida que Dios sanó. Pero esa situación es la que nos debe mantenernos firmes. Aquel perdón, aquella lágrima que el Señor limpió, aquella herida que el Señor sanó, es lo que nos debe mantener perseverantes, que anhelemos permanecer en el camino en el que el Señor nos ha puesto. Nadie dijo que sería fácil. Nadie dijo que accionar no sería complicado, porque estamos luchando con nosotros mismos. Estamos luchando con aquellas situaciones que en algún momento han dado confortamiento, han dado placer a nuestro corazón. Pero definitivamente quizás sean situaciones que ofenden a Dios.
Decíamos hace un momento, el conocer nos debe llevar a accionar. Si no nos lleva a accionar, a poner un alto a aquello que ofende a Dios, a accionar aquello que el Señor demanda de nosotros, entonces ese conocimiento no sirve, porque no lo estamos utilizando para modificar nuestras vidas conforme al corazón de Dios. Mantenerse firme significa una lucha constante contra nosotros mismos. Es cierto, y la palabra de Dios lo expresa así. Hay un enemigo de nuestras almas. Pero también, amados hermanos, muchas veces nuestro enemigo más grande somos nosotros mismos. Nuestra voluntad, nuestros deseos que ofenden a Dios, nuestras acciones que no cambian esa zona de confort, nuestra pereza espiritual, nuestra falta de ganas para hacer las cosas. ¿Y por qué no decirlo? También aquello que nos rodea. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando encontremos esta expresión que dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, podemos entender que esa lucha, que esa permanencia no será fácil. En el culto del día jueves por la tarde, analizábamos diferentes situaciones que nuestra hermana externaba, porque nadie dijo que sería fácil permanecer, porque quizás cuando estamos en esa seguridad de servir a Dios, en esa certeza de modificar aquello en nuestra vida que sigue ofendiendo a Dios, vienen situaciones complicadas, vienen momentos difíciles en nuestra vida. Pero dice la palabra de Dios, más el que persevere, más el que se mantenga firme a pesar de las circunstancias, este será salvo. Por ello, amados hermanos, es importante permanecer, es importante perseverar, es importante atender a esa fidelidad de parte de Dios. Nuestro Dios ha sido fiel hasta este momento, pero nosotros, ¿cuánta fidelidad hemos testificado? Cada día, amados hermanos, la situación muy complicada, y por eso cuesta más cada día accionar nuestra vida, accionar aquello que Dios está demandando de nosotros. Por diferentes situaciones, decíamos hace un momento, ya sea por comisión, ya sea por omisión, pero hay algo que todavía nos detiene. Hay algo que todavía no hemos puesto en práctica. Por ello, amados hermanos, el día de hoy el Señor nos hace esa invitación a poder permanecer, esa invitación a querer ser parte de la obra de Dios, pero también a anhelar ese encuentro con nuestro Creador. Aquello que nos mueve debe ser esta esperanza. Aquello que nos mueva debe ser el cumplimiento de esta promesa. Es cierto, habrá situaciones complicadas, momentos difíciles, pero debemos tener la certeza y la seguridad de que Dios está con nosotros y que si permanecemos, podemos un día experimentar aquella vida eterna en nuestro ser. Conozcamos, pero accionemos para mantener viva esa esperanza de vida eterna. ¿Cómo lo vamos a hacer? Manteniéndonos firmes, permaneciendo. Damos gracias a Dios porque el Señor se ha fijado en nosotros y nos ha sacado de tinieblas, dice la palabra de Dios, y nos ha puesto en un camino no fácil, porque la palabra de Dios no lo dice, pero sí en el camino correcto. Por ello, cuando encontramos esta expresión, levántate del sueño, quiere decir poner un alto a aquello que sigue ofendiendo a Dios, pero emprender aquellas situaciones que por alguna razón se han ido posponiendo, emprender aquellas acciones que por algún motivo ahí están y tenemos conciencia de ello, pero tal vez
no hemos tomado la decisión de realmente hacerlo. Decíamos hace un momento, hay diferentes situaciones que cuando les damos un alto, emprendemos nuevas, accionamos nuevas situaciones en nuestra vida. Poner un alto a aquello que nos estanca, quitar esa zona de confort en nuestra vida, para que realmente anhelemos esa integridad, vivamos esa santidad que agrada a nuestro Dios. Muchas veces pensamos que basta con conocer, pero no, porque la palabra de Dios dice, levántate del sueño. Aquella zona de confort que ya conocemos, aquella situación que está causando que no nos decidamos a vivir conforme a la palabra de Dios, es aquella situación de la que debemos despertar, es aquella situación de la que debemos desprendernos para que realmente haya en nosotros algo que agrade a Dios. Por ello, amados hermanos, hoy es tiempo sí de conocer, sí de compartir, pero también es momento de ese accionar, de ese emprendimiento que no se refiere a lo que hoy conocemos como emprendedores, sino a ese emprendimiento conforme a la palabra de Dios, a aquellas situaciones que habremos de emprender buscando siempre la aprobación de nuestro Dios, buscando siempre ese servicio a nuestro Dios. Quizás ya conocemos, quizás ya hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, pero tal vez no estamos decididos todavía a servirle. Tal vez no estamos decididos todavía a llevar las buenas nuevas de salvación. Tal vez todavía hay algo en nuestra vida que no hemos decidido hacer. Y reitero, puede ser que hablemos de los pecados de comisión, pero también de los pecados de omisión. Aquello a lo que tal vez no hemos decidido enfrentarnos, pero sabemos que está ahí. En la palabra de Dios encontramos que hay situaciones con las cuales no vamos a poder nosotros mismos, pero la palabra de Dios dice, huye de aquellas situaciones que te están estancando, huye de aquellas situaciones que te están separando de Dios. Ese también es parte de un accionar, ese acto es parte de ese accionar que llevará a nuestro ser a realmente querer agradar a Dios. Decíamos al inicio, esto es aún más urgente, porque el tiempo se acorta y Cristo viene pronto. Podemos entender y podemos comprender, pero sobre todo podemos tener esa conciencia de los tiempos que estamos viviendo. Y desafortunadamente, aunque tenemos esa conciencia, aunque tenemos ese conocimiento, todavía hay algo que nos está separando del cumplimiento de esa promesa. Y es que no hemos accionado, es que no nos hemos levantado de ese sueño. Es urgente porque ya lo sabemos, porque ya lo conocemos. Decía la palabra de Dios, ustedes saben que es muy tarde, que el tiempo cada vez es más corto y entonces no debemos seguir prolongando ese estado de confort, sino que debemos accionar nuestra vida porque el tiempo se acaba. Dice la palabra de Dios, despierten, porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando creímos. Quizás han pasado generaciones completas que anhelaron esa esperanza, que anhelaron el cumplimiento de esa promesa. Y por eso hoy hay muchas generaciones que vemos eso como algo muy lejano. Pero grave error estamos cometiendo. Hay señales cada día de que Cristo está presto para venir por su iglesia. Hay señales que refieren a que el tiempo cada vez es más corto. Y precisamente porque estamos conociendo, porque tenemos esa conciencia de aquellas señales, de aquello que encontramos en la palabra de Dios, que serán los acontecimientos de los últimos tiempos. Aquello debe movernos
para realmente accionarnos y emprender aquello que estamos posponiendo, emprender aquello que estamos prolongando. El Señor es fiel, amados hermanos, y por ello en esa misericordia sigue llamando a accionarnos, sigue llamando a levantarnos del sueño. Pero tenemos que perseverar, tenemos que permanecer. Decíamos al inicio, sí es importante conocer, reconocer, tener esa conciencia que nos lleve a accionarnos, es lo más importante. Donde lo que nos habrá de mover sea aquella esperanza. ¿Cómo lo lograremos? Permaneciendo, manteniéndonos firmes, buscando ser fieles a Dios, porque nuestro Dios permanece fiel. Pero es importante despertar, es importante quitarnos esa venda de los ojos para que podamos hacer, como dice la Escritura, levantarnos del sueño. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, en la tierra y en todo lugar. En esta hora, Señor, te agradecemos, bendito Dios, porque tú has dado, Señor, a cada uno de nuestro ser esa conciencia, ese conocimiento. Tú has dado a nosotros, Señor, el poder elegir, el poder determinar conforme a lo que sabemos, conforme a lo que conocemos, conforme a lo que vivimos, Señor. Por ello, en esta hora, Señor, queremos agradecerte, Señor, por ese acto de amor, por ese acto de fidelidad, Señor, que con misericordia, Dios eterno, permites que nosotros podamos, Señor, poder decidir, Señor, aquello que habrá de ser trascendente para nuestra vida, Señor. Gracias te damos en esta hora, bendito Dios, porque en tu infinito amor, Señor, nos permites decidir, nos permites elegir, Señor. Permítenos en esta hora poder decidir levantarnos del sueño. Permítenos en esta hora poder decidir despertar, Señor, el quitar esa venda de nuestros ojos, Padre maravilloso, para que ya no te sigamos ofendiendo, pero también, Señor, para poder emprender aquello que tú quieres de nosotros, aquel servicio que tú anhelas de nosotros, Señor, para que podamos, Señor, hacer un alto a esa pereza espiritual que quizás tú conoces todavía se encuentra en nuestra vida, Señor. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. En esta hora reconocemos que hoy es más urgente despertar del sueño, que hoy es más urgente levantarnos, Señor. Gracias, Señor, porque tú sigues dando esa sabiduría, Señor, para que podamos determinar, para que podamos elegir, Señor, con esa certeza de que estamos tomando la mejor decisión de nuestra vida, Señor. Porque hoy más que nunca, Señor, necesitamos acudir a esa esperanza que tú has dado a tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Padre bendito, porque en esta hora, Señor, tú has hablado a nuestro corazón, Señor, y hemos podido entender que el tiempo cada vez es más corto, Señor, pero por ello debemos despertar, por ello debemos accionar nuestra vida, Señor. Ayúdanos a poner un alto a aquellas situaciones que te siguen ofendiendo, pero también ayúdanos a emprender, Señor, aquello para lo que quizás pensamos que no somos capaces, Señor. Sabemos que tú has visto algo especial en cada uno de tus hijos, Señor, para que podamos accionar y podamos emprender, Señor, aquello que habrá de serte útil, Señor. En esta hora, Padre maravilloso, acudimos a aquella esperanza, Señor, aquello que nos habrá de mantener firmes, Señor, rogándote que tú seas con nosotros, que tú seas en aquella decisión que habrá de trascender, Señor. Bendito sea tu nombre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta hora. Amén. Para concluir, amados hermanos, este culto, le voy a pedir que allá en su hogar busque en la palabra de Dios, en el libro de los Salmos, el número 23. Y antes, en lo que lo localiza, los avisos pues son que continuemos, ¿verdad?, siguiendo las transmisiones en la página de Facebook, Video de Luz ICR, y también en la página en
la cuenta de YouTube. Sigamos, amados hermanos, firmes y que nada haga que titubemos. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pasos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios le bendiga. La paz de Dios.